En el mes de mayo del año 2019, dos excursionistas encuentran unos restos humanos mientras hacían senderismo por un paraje cercano a Navalacruz, un pequeño pueblo de la provincia de Ávila. Se dan cuenta enseguida de que se trata de restos humanos y llaman a la Guardia Civil, que tras una pequeña inspección ocular no encuentra nada más, así que se lleva lo que han hallado para verificar si efectivamente se trata de restos humanos y si es así, para datarlos y tratar de ponerles nombre. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo una historia terrible, un suceso que quiero creer que a día de hoy no habría sucedido, no solo por la concatenación de errores y casualidades que llevaron a que la desaparición de una mujer no fuera investigada durante casi 19 años, sino porque en la actualidad se cuenta con otro tipo de protocolos de actuación para este tipo de casos. Sea como fuere, 19 años después, cuando el caso estaba a punto de prescribir, una nueva casualidad, esta vez para bien, y el interés de un capitán de la Guardia Civil impulsarán una investigación que quedó resuelta en pocos meses. Se detuvo además al principal autor de los hechos, que había seguido con su vida como si nada hubiera pasado, formando incluso una nueva familia y teniendo 4 hijos. Si quieres saber más, sé bienvenido. Aprovecho para agradeceros que veáis mis vídeos y ya sabéis que si os gustan os podéis suscribir, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas que vosotros ya os sabéis, así que no me enrollo más y vamos con la historia. Vamos a comenzar nuestro caso de hoy a principios del año 2022, cuando un nuevo capitán de la Guardia Civil se incorporó a la Policía Judicial de Ávila. Hacía unas semanas había recibido una formación específica sobre cómo llevar casos fríos de desapariciones, así que nada más llegar a su nuevo destino, decidió poner en marcha todo lo que había aprendido y solicitó a su equipo que hiciera un repaso de los expedientes que estaban pendientes. Fue entonces cuando encontraron uno en el que se recogía, con una información bastante exigua, que se habían encontrado por casualidad unos restos en un entorno rural en el año 2019 entre los pueblos de Navalacruz y Navarredondilla. Se trataba de unos huesos que además estaban identificados y pertenecían a una mujer que se llamaba Juana Canal, pero a la familia de Juana Canal no se le había notificado que habían aparecido estos restos, a pesar de que ya habían pasado 3 años. Juana Canal había desaparecido en febrero del año 2003 y había una denuncia al respecto que había interpuesto su hijo Sergio un día después de que se conociera que se había ido del piso que compartía junto a su pareja, Jesús Pradales. La pareja compartía un piso de alquiler en el barrio de Ciudad Lineal en Madrid. Como Sergio, que era la persona que figuraba como contacto, había fallecido unos años antes, la policía no había buscado a más familiares o conocidos y el caso se quedó parado. La Guardia Civil lo achacó a un fallo de coordinación en ese momento y a la llegada de la pandemia. A mí esto de la pandemia me deja un poco perpleja porque justo en pandemia era de lo más sencillo encontrar a cualquiera, no podíamos movernos de casa. Mira, no sé, ¿eh? A mí que todo se parara por la pandemia a veces me resulta un poco demasiado conveniente, pero bueno. ¿Pero quién era Juana Canal? Juana Canal era la 4ª hija de un matrimonio humilde que había tenido 5 hijos, 4 chicas y un chico. Y Juana estaba muy unida a su familia, en especial a su hermana Ana María, que era su hermana pequeña, y a su madre, con la que convivió durante unos años tras el divorcio de Juana. Su madre la ayudó a cuidar de sus hijos, Sergio, que nació en el año 1985, y Óscar, que nació 2 años después. Juana había pasado unos años bastante complicados, envueltos en problemas económicos y consumo excesivo de alcohol y otras sustancias. Sin embargo, Juana logró rehabilitarse, rehacer su vida y encontrar un trabajo de administrativa en el que llevaba pocos meses cuando conoció a Jesús Pradales. Era el verano del año 2002 cuando Juana se subió a un taxi y enseguida surgió el flechazo.
Jesús, el conductor del taxi, era un hombre casado y con 2 hijas, que no dudó en dejar a su familia para alquilar un piso e irse a vivir con Juana y con su hijo Sergio muy pocos meses después de conocerse. Juana tenía entonces 37 años y Jesús 32. Según cuentan los vecinos, la pareja discutía con frecuencia, pero las disputas no habían llegado a más. Los mismos vecinos decían acerca de las discusiones que ellos pensaban que la anterior inquilina del inmueble, que se llamaba María, tenía problemas y discusiones en su casa, pero que eso no era nada comparado con lo que les había llegado, haciendo alusión a Juana y a Jesús. Ahora hay mucho más lío, decían. Evidentemente, más lío es un eufemismo que quiere decir gritos y golpes constantes en una época en la que la sociedad estaba más acostumbrada a mirar hacia otro lado ante los malos tratos. Esta es una de esas situaciones que, como os he dicho al principio del vídeo, quiero creer que si se produjera ahora no hubiera pasado lo mismo. Estoy segura que en la actualidad algún vecino habría llamado a la policía. Pero bueno, como os decía, Juana y Jesús llevan unos 5 meses de convivencia hasta que a finales de febrero del año 2003 la policía recibió una llamada de Juana para que acudan a la vivienda que ambos comparten situada en la calle Boldano porque la mujer está siendo agredida por su pareja. La Policía Nacional se presentó en el domicilio sobre las 2 de la mañana, pero se marcharon tras hablar con ambos. Se solucionó con lo que se conoce como presencia policial. En aquella época no existía la ley contra la violencia de género, que en contra de lo que muchos piensan no es exclusivamente una ley sobre enjuiciamiento criminal. Es una ley que abarca muchísimos ámbitos, entre otros las de las actuaciones policiales en este tipo de casos. Pero como os digo, en aquella época eso no existía y como no había heridos y parece que las cosas se han calmado y sobre todo el hombre les dice que no va a haber problemas, que de hecho está haciendo las maletas porque se va esa misma noche de casa, pues los policías se van y en casa se vuelven a quedar solos Juana y su pareja Jesús. Aquella fue la última vez que alguien vio a Juana Canal con vida. Eran las 2:26 del 22 de febrero del año 2003. A la mañana del día siguiente, concretamente el 23 de febrero a las 6 de la mañana, Jesús Pradales interpuso una denuncia contra Juana Canal en la comisaría de Carabanchel por unas supuestas lesiones causadas por un arma blanca. Junto con la denuncia presentó un parte de lesiones del Hospital 12 de Octubre, firmado a las 5 de la mañana de ese mismo día. Jesús decía que Juana, que era una mujer violenta, adicta al alcohol y las sustancias, y que además padecía depresión, le había agredido con golpes, quemaduras y un cuchillo. Incluso cuenta que ella misma cogió el arma punzante y le dijo que se le iba a clavar para acabar con su vida, ella misma, simplemente para que le culparan a él, y que luego además esta mujer se había ido de casa llevándose los 700 euros de la recaudación del taxi. Sin embargo, la policía constató que lo que contaba en su relato no se correspondía con lo que ponía en el parte de lesiones. Él hablaba de un cuchillo, pero no tenía ninguna herida cortante. Simplemente se le veía algún que otro golpe y una pequeña quemadura. Muy pocas horas después de la denuncia de Jesús Pradales, también el 23 de febrero, uno de los hijos de Juana, Sergio, el mayor, que tenía en ese momento 18 años, llega a casa. El chaval se había quedado a dormir en casa de un tío suyo y al volver se encuentra la casa vacía, aunque revuelta, como si hubiera habido un robo, una pelea o algo así, y encuentra también un papel con una nota escrita a mano, que a Sergio le resulta bastante rara, en la que dice textualmente: Sergio, hemos vuelto a discutir. Ha llamado a la policía y después tu madre se ha tomado un montón de pastillas y se ha ido. Ha habido un momento que se ha quedado muy groggy. Me ha amenazado con beber, me voy a buscarla. Así que Sergio, bastante preocupado, lo primero que hace es llamar a su tía Ana María y juntos se van a poner una denuncia por desaparición a la comisaría de ventas. Y a partir de aquí comienza lo indignante de esta historia. La policía ve que una patrulla ha acudido a la casa de Juana un día antes a consecuencia de una pelea, que su pareja ha interpuesto una denuncia por agresión y robo
y que la mujer ha desaparecido. ¿Y sabéis lo que le dice la policía? Pues que se esperen 24 horas para poner la denuncia porque quizá Juana vuelva cuando se le pase el enfado con su novio. Yo es que mira, de verdad, en fin. Unas horas más tarde, Jesús pasó otra vez por la casa de la calle Boldano para dejar sus llaves y no volver nunca más. En ese momento estaban en la casa Sergio y una sobrina de Juana. Según declararon entonces los jóvenes, Jesús Pradales ni siquiera preguntó si Juana había vuelto a casa, a pesar de que él había dicho en la nota que había ido a buscarla. En fin. Pasados los años, el jefe del grupo de la Policía Nacional que instruyó la investigación aseguró que se hicieron pocas gestiones por el protocolo que existía en esa época. Hoy no habría sido así. Hoy la desaparición de Juana Canal se habría considerado inquietante o de alto riesgo. Nuevamente, elijo creer que sería así y que no se dejaron llevar por los prejuicios y por lo que Jesús dijo en su denuncia. Problemas de adicción, agresiones, amenazas, robo, nada de ello probado por otra parte, solamente era la palabra de Jesús contra la palabra de la familia de Juana, pero bueno, venga, vamos a creer que era por protocolo. A pesar de que la familia comprueba que Juana no se había llevado nada, ni siquiera el DNI, ni ropa, ni la tarjeta del banco, ni dinero, ni la tarjeta de la Seguridad Social, no se había llevado nada, y a pesar también de que su hermana Ana María insiste en que no puede haberse ido así, que no dejaría solo a su hijo bajo ningún concepto, la policía no parece avanzar en las investigaciones. En un principio este caso lo llevó un inspector jefe de la policía, todo declaración a Jesús, pero ya os digo que no debió poner mucho empeño porque no vio ninguna contradicción en sus declaraciones. Y también se registró su coche en busca de alguna prueba, pero igualmente sin resultados. Ante la insistencia de Ana María ante la policía, el inspector le llegó a decir en varias ocasiones que había gente que se iba sin más, que se iba voluntariamente. Tal fue la insistencia de este hombre en decir que la desaparición era voluntaria, que en algunos momentos hasta la propia familia de Juana llegó a dudar. La verdad es que es una manera de pensar que a Juana no le había pasado nada, que aún estaba viva y que no se ponía en contacto con ellos porque no quería. Así que, según reconocieron ellos tiempo más tarde, estuvieron un tiempo esperando la llamada de Juana en cualquier momento diciendo que estaba bien y que volvería, aunque realmente también sabían en su fuero interno que Juana habría sido incapaz de abandonar a sus hijos. Y ante la desidia de la policía es la familia la que tiene que hacer un cierto trabajo de investigación y para ello, como no dan abasto ellos solos, deciden poner anuncios y acudir a los medios de comunicación y a SOS Desaparecidos. Pero todo ello sin éxito. Hay algún avistamiento en el barrio del Pilar y allí acuden pero no encuentran nada. Otro en Torrevieja que tiene bastantes visos de ser real pero tampoco. E incluso uno en Calella en Barcelona y la familia va hasta allí para comprobarlo, pero comprueban que sí que es verdad que hay una mujer que se parece mucho a Juana pero que no era ella. Vosotros imaginaros el sobresalto de la familia cada vez que recibían este tipo de informaciones. Qué horror, ¿eh? Por si todo esto fuera poco, cuando Juana desaparece, Jesús nunca se vuelve a poner en contacto con la familia para saber si han tenido noticias de ellas. Jamás ofreció colaboración o ayuda para intentar dar con ella, y las pocas veces que habla con Sergio es para pedirle los 700 euros que supuestamente Juana le había robado el día que desapareció. Sergio está tan hecho polvo por esto que tuvo que ser su padre quien de malas maneras le parara los pies a Jesús para que dejara de exigirle a su hijo que pagara una deuda inexistente con la que además Sergio no tenía nada que ver. La policía dio siempre credibilidad a la historia de Jesús, el taxista, mientras la familia de Juana se vuelve loca haciendo pesquisas a ver si logra encontrar algún tipo de información para dar con ella. Incluso Sergio, haciendo de tripas corazón, llama a Jesús en algunas ocasiones para ver si le puede ampliar o si se ha acordado de algo, pero Jesús ni siquiera le coge el teléfono. Así pasan los meses y luego los años, y los únicos que buscan a Juana son sus familiares. Para la policía el asunto está durmiendo el sueño de los justos en un cajón, mientras Jesús, su última pareja,
empieza a salir con una mujer a la que nuevamente conoció en el taxi, con la que va a iniciar una nueva vida. Y sigue pasando el tiempo y la madre de Juana muere sin saber qué ha sido de su hija. También fallece Sergio, el hijo mayor, que nunca superó lo ocurrido, mientras Óscar, el menor, vive en Valencia con su padre. Tiempo después, Óscar formará su propia familia y tendrá hijos, los que serían los nietos de Juana. Y los años también pasan para Jesús, que se casó con esa mujer que conoció en el taxi muy poco tiempo después de la desaparición de Juana. Con ella tuvo 4 hijos y dejó el taxi para comprar una furgoneta que decora con una hamburguesa gigante e ir de pueblo en pueblo vendiendo hamburguesas, perritos y kebabs por las fiestas patronales y los festivales de música de Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Pero a donde más le gustaba ir a Jesús era a Ávila, de donde era oriunda su familia, una familia, por otra parte, bastante conocida en la zona de Navalacruz, donde su padre y 2 de sus hermanos se dedicaban a la pintura con cierto éxito. A Jesús tampoco le iba mal del todo, llevaba una vida tranquila en Fuente el Saz, donde había comprado un chalet unifamiliar y donde todos le conocían como un hombre amigable y tranquilo. Y todo parece que va a quedar ahí hasta que en el mes de mayo del año 2019 2 excursionistas encuentran unos restos humanos mientras hacían senderismo por un paraje cercano a Navalacruz, un pequeño pueblo de la provincia de Ávila. Se dan cuenta enseguida de que se trata de huesos humanos, concretamente un cráneo y un fémur, que prácticamente son los huesos más reconocibles del cuerpo humano. Y llaman a la Guardia Civil, que tras una pequeña inspección ocular no encuentra nada más. Así que se llevan lo que han hallado para verificar si efectivamente se trata de restos humanos y si es así para datarlos y tratar de ponerles nombre. Aunque no es normal que haya restos humanos en el campo, no saben si estamos hablando de una muerte natural ocurrida hace siglos o si es algo actual, si se trata de un hecho criminal. Y por lo tanto, lo primero de todo es tratar de fechar los huesos y luego de identificar a quién pertenecen. En enero de 2020, es decir, 8 meses después, el ADN arroja una coincidencia con la base de datos de personas desaparecidas, concretamente con el ADN de Sergio, el hijo de Juana, que dejó una muestra de saliva para que pudieran cotejar su ADN en el caso de que se encontraran un cadáver sin identificar. Así que parece que, sin ninguna duda, los restos encontrados son de Juana Canal. Es entonces cuando la policía intenta localizar a Sergio, que lamentablemente llevaba fallecido unos 6 años. Tras la desaparición de su madre, Sergio pasó un tiempo en casa de Ana María. Después se fue con otra de sus tías, pero se terminó marchando de casa de su familia hasta que se enteraron que lo habían encontrado muerto en Galicia. Y para terminar con la concatenación de desdichas de este caso, unas semanas después de que no lograran encontrar a Sergio, llegó el COVID y con él todo lo que sabemos. El mundo dio un vuelco, se paró todo y no se buscó a nadie más al que notificarle lo que habían encontrado y no se continuó investigando el caso. Voy a contaros a continuación la explicación, por llamarla de alguna manera, que dieron los investigadores del por qué pasó todo esto. Las explicaciones son tan pueriles que a mí me dan hasta vergüenza ajena, pero bueno. Si recordáis, los huesos se encontraron en mayo de 2019. El laboratorio de ADN está a tope y no es hasta enero de 2020 que no se sabe a ciencia cierta que los restos son de Juana Canal. Para unas prisas, ya empezamos mal. El Instituto de Toxicología lo comunica al Juzgado de Madrid que lleva el caso de la desaparición de Juana. El caso está archivado y el juzgado lo único que hace es tratar de ponerse en contacto con el denunciante, es decir, con Sergio. Como está fallecido y no lo consiguen, el asunto vuelve a quedar otra vez en un cajón. Luego llegó el COVID, el confinamiento y 2 años más de espera, hasta que por fin la familia se entera que han encontrado a Juana. Y esto fue posible porque llegó un nuevo capitán a la Guardia Civil, se incorporó concretamente a la Policía Judicial de Ávila y lo primero que hace cuando se incorpora a su nuevo destino es preguntar por casos de desapariciones que tengan pendientes de resolver.
Y una de las primeras cosas que se encuentra es con unos huesos que tienen nombre, pero cuya familia no ha sido notificada. No es hasta julio de 2022 cuando por fin les dicen que han encontrado unos restos óseos cuyo ADN se corresponde con el de Juana. En un primer momento a la familia no le dan detalles de cuánto tiempo llevan estos restos identificados sin que ellos lo sepan. Y lo peor de todo es que se enteran por los medios de comunicación que hace más de 2 años y medio que saben que Juana está muerta. Pero la familia también se entera de algo más que no hace sino confirmar sus sospechas desde el principio. Los huesos no han aparecido en un lugar cualquiera, porque muy cerca de esa finca, a unos 2 kilómetros, tiene una casa la familia de Jesús Pradales, la última pareja de Juana. Lo que, sumado al hecho de que Juana Canal no tenía ningún vínculo con la provincia de Ávila, pone en bandeja a un sospechoso para los investigadores de la UDEF Central. El mismo sospechoso por el que la familia llevaba clamando casi 20 años. Cuando se retoman las pesquisas, comprueban que muy cerca de allí hay una finca que está a nombre de los abuelos de Jesús, como os he dicho anteriormente, y que Jesús conoce muy bien la zona, está muy conectado con ella, porque es el sitio donde acude siempre en vacaciones desde que era muy pequeño. E incluso allí ha llevado muchas veces a su nueva familia. Así que a partir de ese momento la investigación acelera, porque recordad que todo esto pasó en febrero de 2003 y la policía necesita encontrar pruebas cuanto antes porque están a menos de 1 año de que el caso prescriba. Cuando tienen claro que Pradales es el principal sospechoso, los miembros de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta de la Policía Nacional y de la Guardia Civil de Ávila piden que les autorizase a intervenir las llamadas de Jesús Pradales. El permiso de la jueza se produjo prácticamente de inmediato y ahí comenzó una carrera contrarreloj de 50 días que culminó con el arresto de Jesús Pradales el 26 de octubre de 2022. En el sumario del caso aparecen algunas conversaciones con su actual mujer. Una de ellas se produjo el 30 de septiembre cuando la mujer escucha en la tele que las fuerzas de seguridad habían vuelto a registrar la finca familiar en la localidad abulense de Navalacruz. Encuentran más huesos de Juana enterrados en la zona, que quizá hayan sido movidos por la corriente de un río cercano. Son huesos humanos, un fémur, un coxis, una cadera y varias costillas. También registran el piso de Ciudad Lineal, el de la calle Boldano, que compartieron Jesús y Juana. «Sales en la tele», le dijo su mujer. «Dicen que eres el sospechoso. Están todos muy asustados. Mi madre está llorando porque ha visto las noticias. Dicen que eres el único sospechoso. Pon las noticias», le dijo su mujer. Cuando los investigadores pidieron la autorización judicial para intervenir el teléfono de Pradales, querían saber cómo reaccionaría a la reactivación del caso y al registro del piso. No era más que otra argucia para ponerle nervioso, porque después de tantos años realmente no esperaban encontrar ninguna prueba en el piso. El registro de la casa dio negativo, por supuesto, no encuentran absolutamente nada, pero la investigación continúa y la familia de Jesús siente la presión. Y sobre todo su mujer, que le hace un montón de preguntas por teléfono, aunque él siempre dice lo que ha dicho siempre, que no tiene ni ha tenido nada que ver con el asunto. En una de estas conversaciones, para que veáis qué sangre fría, la mujer de Pradales le dice llorando: «Esto nos ha comido la vida, Jesús, y nos ha traído la ruina sin hacer nada, porque tú dices que no has hecho nada, ¿no? Yo no la conocía de nada, ¿qué hago yo ahora, Jesús?» Y le dice Jesús: «La comida». Le contesta su mujer: «Me tiembla todo el cuerpo, Jesús, yo no puedo más». Y le contesta el tío: «¿Entonces qué hago? ¿Me voy al Burger King o cuál es el plan?». Madre mía, qué tío. Por otro lado, los investigadores trataron de dar con el taxi con el que se ganaba la vida 20 años atrás, porque de su análisis piensan que podría extraerse algún tipo de rastro biológico. Era un Skoda Octavia, su último dueño era un ciudadano marroquí residente en Madrid, pero el coche fue dado de baja para exportación en 2007 y su último rastro aparece en la República Checa. Además, el día 3 de octubre del año 2022 se citó a los padres de Jesús para declarar. El testimonio de los padres era fundamental para su coartada porque Jesús aseguró que tras la discusión con Juana
La noche del sábado 22 de febrero se marchó a casa de sus padres. A pesar de todo, según él, tuvo tiempo para volver a su casa y al ver que no estaba Juana, dejar una nota para su hijo Sergio. A la policía no le cuadraban las horas, piensan que no tuvo tiempo material de hacerlo y que esta es solo una muestra más de que lleva 20 años mintiendo. Así que deciden detenerle en Fuente del Saf, en la Comunidad de Madrid. Lo llevan a Ávila, a las fincas donde habían encontrado los restos, y le dicen que van a registrar también la finca de sus padres. Mientras le van explicando el enorme problema en el que está metido, y ahí es cuando Jesús se decide a hablar. Pero la policía está segura de que no está contando la verdad. A pesar de todo, y de las 27 versiones que ha dado ya, el 26 de octubre de 2022, el Juzgado de Instrucción número 3 de Ávila decretó su ingreso en la prisión local de Brieva por el riesgo de fuga. Junto al cúmulo de pruebas recabadas, la magistrada, María José Juanes García, destaca las 2 declaraciones que prestó después de ser arrestado. Jesús Pradales admitió que discutió con Juana, que le dio un golpe con el brazo y que ésta cayó al suelo inconsciente. Pasó un tiempo sin socorrerla y cuando se dio cuenta de que había fallecido, procedió a deshacerse del cuerpo manipulándolo, lo trasladó a Navalacruz y finalmente lo enterró. Y además indicó a los cuerpos de seguridad el lugar donde la puso. Según él, la metió en la bañera y con un cuchillo cortó 2 trozos a la altura de la cintura. La introdujo en 2 maletas para trasladarlas en su taxi hasta Navalacruz. Allí cavó 2 hoyos, sacó los restos de las maletas y en los hoyos metió el cuerpo de Juana. En su defensa dice que el golpe con el brazo durante la discusión fue fortuito y con el único objetivo de apartarla, no de acabar con su vida. La jueza no se cree esta versión. Recuerda que está acreditada la pelea porque una dotación policial acudió esa noche a la casa. Con el paso de los días va variando su versión de los hechos. Cuenta que discutieron por un asunto de dinero, esos famosos 700 euros que había dicho que se había llevado ella, que dice que la empujó y que ella se cayó y se dio un golpe. Antes de eso dio otras tantas versiones de cómo se había producido la muerte. Primero aseguró que estaba cargando bolsas en el coche y que cuando subió al piso Juana ya estaba sin vida. Después dijo que en un forcejeo la mujer se cayó y se hizo daño en el cuello con una mesilla. Dice que él decidió irse, pero cuando vio que había fallecido fue cuando le entró miedo, troceó el cuerpo, lo metió en 2 maletas y todo esto. También dice que no llamó a la policía porque Juana le había escondido el móvil. Asegura que después lo encontró debajo de un colchón. También señaló que no avisó a emergencias porque le entró pánico. Y por último aseguró no recordar el momento en el que la cortó, pero sí que limpió con el agua de la alcachofa de la ducha y que no recuerda haber utilizado productos de limpieza. Sin embargo, durante el juicio, el fiscal desmontó todas y cada una de las declaraciones de Jesús. El fiscal asegura que todas las versiones que ha dado este hombre son falsas, que los hechos no ocurrieron ni de lejos como él dice que fueron y que además no lo hizo solo. Y los investigadores han intentado reconstruir los pasos de este hombre en multitud de ocasiones y están convencidos de que no hay tiempo material para hacer lo que él hizo él solo en solamente 26 horas. Pero lo cierto es que en el banquillo solo está él no ha acusado a nadie, ni ha delatado absolutamente a nadie. Así que, hasta la fecha, el único culpable y el único procesado por esto es Jesús Pradales. Durante el juicio, Pradales también aseguró que él era un hombre profundamente enamorado, pero víctima de supuestas agresiones constantes de su pareja. Y que la noche en la que sucedieron los hechos, Juana estaba más agresiva de lo normal al encontrarse bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, los audios grabados de sus conversaciones telefónicas le delatan. En ellos se puede oír el desprecio con el que Pradales habla de Juana Canal, a la que apoda la Mellada. Este hombre ha tenido una mala suerte increíble con sus parejas, porque según él no solo fue víctima de las agresiones de Juana, a la que definió como violenta y alcohólica, sino también de su actual mujer.
El hombre fue detenido en 2006 por malos tratos a su pareja. Sucedió en Getafe el 18 de abril de 2006, solo 3 años después de que ocurrieran los hechos de Juana Canal. Al parecer, Pradales estaba agrediendo a su mujer en la parte de atrás de una gasolinera en presencia de 2 menores, sus hijos, pero fue exonerado de estos hechos porque, entre otras cosas, su mujer no presentó denuncia. Según Pradales, lo que ocurrió esa noche es que ella se puso nerviosa y empezó a increparlo. Y como iba conduciendo, decidió parar la furgoneta en la que viajaban y tomarse una cerveza. Todo muy aconsejable. Te pones nervioso, vas conduciendo y para tranquilizarte bebes alcohol. Con niños, todo muy bien hecho. Debieron montar tal lío que el empleado de la gasolinera llamó a la policía para alertar de que estaban agrediendo a una mujer. Además de esto, entre sus antecedentes se encontraba también un delito contra la seguridad del tráfico. Después de lo de la cerveza no me extraña lo más mínimo, la verdad. Lo raro es que solo hubiera uno. Como buen mentiroso compulsivo, aseguró que no fue consciente de cómo perdió la vida su pareja ni de cómo era el cuchillo que utilizó, pero sí recordó perfectamente las pupilas dilatadas de Juana al verla tendida en el suelo. Y también recuerda perfectamente cómo esa noche Juana le había chantajeado con llamar a la policía para que pensaran que le había agredido. E incluso dijo que Juana estaba dispuesta a clavarse un cuchillo para inculparle. También dio 2 versiones diferentes de cómo ocurrieron los hechos. En la primera dijo que llegó a casa de trabajar y ella comenzó a gritarle y pegarle. Y más adelante aseguró que la discusión comenzó por un tema económico bastante tiempo después y que ella se encerró en el baño y que no llegó a atacarlo hasta que se marchó la policía pasadas las 3 de la mañana. Así que este hombre, que había hecho un sinfín de declaraciones diferentes, yo creo que cada vez que le preguntaban contestaba lo primero que se le pasaba por la cabeza, que ninguna de ellas tenía lógica ni ningún sentido, así que al jurado le resultó bastante fácil ponerse de acuerdo en que este hombre era culpable de un delito de homicidio. Le condenaron a 14 años de prisión, la fiscalía pedía 15, y a indemnizar al hijo de la fallecida, al único que quedaba con vida, Óscar, con 118.000 euros, y a cada uno de los hermanos de Juana con 22.000 euros. Los magistrados se negaron a apreciar una atenuante de confesión, ya que Jesús en ningún momento se lo puso fácil a las autoridades. Al revés, lo único que hace es embrollarlo todo porque no dijo una sola verdad en ningún sitio. Así que no se le ha rebajado la condena en lo más mínimo. Así que Jesús Pradales, que ingresó en prisión en octubre de 2022, ahí sigue, claro. En teoría le quedan 11 años para salir. Hay, por cierto, una cosa que no os he contado. Antes del juicio, los abogados de Pradales intentaron en unas cuantas ocasiones que el juicio no se celebrara con jurado, porque ellos sabían que un juicio con jurado iba a ser bastante menos benevolente con él que un juicio sin él, pero no lo consiguieron. Entre otras cosas porque los jueces no pensaron en ningún momento que se tratara de una muerte accidental. Y bueno, menos mal, alguna buena noticia para la familia, porque madre mía, este caso. Un caso que en un principio no tendría que haber sucedido si los protocolos de actuación contra la violencia de género hubieran estado vigentes en el año 2003. La patrulla se habría llevado detenido a Jesús Pradales desde la casa de Boldano y por lo menos se habría cortado este conato violento. Que no descarto que en los siguientes meses hubiera podido ocurrir algo, pero en ese momento seguramente no habría pasado nada. Si en vez de decirle la policía a la familia que esperaran 24 horas se hubiera comenzado a investigar cómo debieran los hechos, Pradales tampoco habría estado libre durante tanto tiempo, pero bueno. Al final tuvieron suerte entre comillas, que los restos aparecieran como aparecieron y que cayeran en manos de una persona bastante diligente que movió todos los hilos para que el caso no prescribiera, porque al caso le quedaba poquísimo tiempo para prescribir. Vamos, la detención se produjo en octubre de 2022 y prescribía en febrero de 2023. Le quedaban 4 meses. Así que bueno, me resisto a decir que es un caso con final feliz, pero bueno, un caso por fin resuelto.
Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Espero que os haya gustado. A mí es un caso que me gusta bastante. Entended, me gusta. Quiero decir que es un caso que me resulta bastante interesante. Espero que a vosotros también, supongo que lo conoceríais, pero espero haberos descubierto algún detalle que no conocierais. Y si os ha gustado, por favor, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas que vosotros ya os sabéis. Así que, como subo vídeo todos los viernes, hasta la semana que viene.